Buenos días, amados hermanos, a los hermanos que están online y a todos bienvenidos a una transmisión más. Vida para todos Europa. Vine de Lisboa para decir eso. Vida para todos Europa. No se olviden de apuntar eso, porque cada día los accesos están creciendo y gracias a Dios, y que eso ha sido motivo de mucha alegría, de que las personas, esos materiales que el Señor está usando, están accediendo a ese link, a ese sitio, a ese canal de la obra en Europa, y que ha sido motivo de nuestras oraciones toda semana, la Iglesia en Lisboa. Hemos visto muchas personas acceder y queremos animar a todos aquí y todos los que están allí, en sus casas, en el local de reunión, para que divulguen ese canal para que otras personas puedan acceder. También va a haber traducción en español, en alemán, en inglés, italiano. Italiano aún no. ¿Y hay algún idioma más? Entonces, muy bien. Señor Jesús, necesitamos de mucha gracia, no solo para hablar. Sí. Ustedes entenderán que tengo una facilidad para... Necesito entrenar mis momentos para hablar un poco más lento. Si los traductores tienen alguna dificultad, mandan algún mensaje para asegurar la marcha, para que todos podamos acompañar y disfrutar. Bien, muy bien. Entonces nuestro tema general es, entonces vendrá el fin. El mensaje 1 es, subid al monte, traed madera y edificad la casa. Ageo 1, 8a. ¿Podemos leer ese versículo? ¿Ah? Oh Señor Jesús. Ageo 1. Incluso ese himno que nosotros cantamos está inspirado en esa porción de la palabra donde el profeta, por eso es importante hablar sobre los apóstoles, profetas, para que las cosas de Dios puedan pasar en la tierra. La obra de Dios es por medio de su hablar y de su palabra. Y por eso es que la palabra es tan importante para nosotros hoy. Este mensaje va a tener ese fondo de ese versículo, ese plano de fondo. Vamos a leer juntos. Subid al monte. Amén. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Miren solamente qué maravilla. Nosotros subimos, traemos los materiales y con ese material la casa es edificada. Y ahí el Señor actúa. Y ahí es donde es glorificado. Por eso es que esos mensajes van a tener una secuencia sobre los materiales, después la visión de la iglesia edificada, después el Señor siendo glorificado y al final los trabajadores de la última hora. Entonces todo eso, en esta conferencia vamos a intentar colocar esos puntos principales. Y para hablar del monte, como hablé ayer, es un lugar donde el Señor siempre hace grandes revelaciones. Si vemos en Mateo hay tres momentos grandes. Entonces, el tema general de entonces vendrá el fin, viene una revelación de esas, de Mateo. En Mateos 24, donde dice que será predicado el Evangelio del Reino. Y Mateos 24, 14, que dice, y entonces vendrá el fin.
Entonces, la conferencia pasada hablamos sobre, y será predicado el Evangelio del Reino. Entonces, gracias a Dios, porque cuando el Evangelio sale, las otras cosas empiezan a pasar. Cuando el Evangelio salió, en el caballo blanco de Apocalipsis, salió, y él salió venciendo y para vencer. Entonces los otros caballos salieron atrás, porque el caballo blanco es el caballo vencedor, es el caballo del Evangelio, es el caballo que lleva el Evangelio de la paz, el Evangelio de la gracia y también el Evangelio del reino. Y luego salió el caballo rojo atrás, que es el caballo de la guerra. Luego del rojo sigue el negro, que es el caballo del hambre. Y luego el amarillo, que es la muerte. Entonces ese es el escenario mundial. Y nosotros estamos en el primer caballo, montados y siguiendo a nuestro general, que es Cristo. Y allí en el monte, la segunda revelación del monte, Mateo 16, vamos a hablar del monte y del monte alto, donde el Señor revela a Cristo y la iglesia. Él se revela y también revela lo que está en su corazón, que es un lugar de descanso. Pero para eso pasar necesitan materiales. Por eso la otra mención del monte está en Mateo 5, donde el Señor sube el monte y Él comienza a transmitir la nueva constitución del reino, la nueva ley, lo de los reinos de los cielos. Entonces en este versículo aquí nos apunta para eso. Necesitamos subir. Lo primero que necesitamos es subir. Necesitamos ir a otro plano. Estamos acostumbrados al plano de la tierra y pensar aquí en la tierra y las cosas de aquí en la tierra. Pero aquí en adelante estamos siendo animados a subir a donde el Señor está, a lugares celestiales. En realidad el Señor hizo esa transferencia, pero necesitamos permanecer ahí. A nosotros nos gusta bajar, la fuerza de la gravedad es fuerte y ahí vamos bajando y cuando menos esperamos estamos en el pozo, pero vamos a subir. En esta mañana vamos a subir. Yo quiero subir. Ustedes ahí en casa, vamos a subir. Vamos a ir arriba donde las cosas de Dios acontecen y Dios revela su corazón. Y este versículo apunta cuán es importante su casa. En esa época, el pueblo estaba preocupado con su casa, con la casa propia. Mi casa, mi vida. Qué vida sin ilusión. Pero el Señor tiene una casa que quiere edificar, que es su casa. Y necesitamos subir para ver el deseo de ese corazón. Entonces, esa es la casa de Dios. Es la iglesia en el Nuevo Testamento. Los judíos en la tierra ya tenían en sus naciones, pero nosotros somos un pueblo celestial. Quiere un pueblo que se preocupe con lo que está en su corazón. Por eso en Mateo le está mostrando qué pueblo quiere él. Ya aquí estoy preparando para llegar a Mateo 16, entonces quédense tranquilos, que hasta mañana terminamos, hasta la noche. Pero solo tengo 70 minutos y voy a tratar de ser fiel aquí a eso. Entonces, hermanos, ellos están preocupados con sus casas, tratar de tener las mejores casas. Entonces, el profeta dijo que consideren su pasado. Esa consideración es importante para ver el camino de donde nosotros estábamos y donde el Señor nos quiere llevar. Por eso el profeta dice al final del 5, considerad vuestro pasado. Considerad vuestro pasado. Y nosotros hoy necesitamos considerar la obra que el Señor hizo con nosotros. Todo lo que el Señor hizo, su alta inversión. Y ahora dar toda nuestra energía y fuerza para edificar la casa de Dios. Amén. Estoy bien emocionado. Necesito asegurarme, pero estoy muy feliz de estar con los hermanos. ¿Usted está feliz? Yo estoy feliz. Y con eso vamos a proseguir en esa edificación.
Y a ellos necesitaban considerar el pasado para ver qué es lo que el Señor quería hacer, que es algo nuevo. Y el libro de Mateos abre el Nuevo Testamento para algo nuevo. El Señor quiere darnos algo nuevo. La verdad que todo esto es nuevo para nosotros. El Señor se cansó de toda aquella antigua etapa y necesitaba algo nuevo. Por eso es el Nuevo Testamento, la nueva alianza y un nuevo libro. Pues este versículo aquí engloba a Mateo del 1 al 15. Es la preparación de los materiales, traer los materiales y todo comienza en lo alto. Todo comienza con la venida de nuestro Señor. Él viene de lo alto. Él es hijo de David, de Abraham. Él no nació de un nacimiento natural, sino que vino del Espíritu Santo, de una virgen, la Virgen María. Ese nacimiento fue algo sobrenatural, porque fue algo de Dios, de los cielos. Y ahí el Señor desciende hasta aquí la tierra para traer una cosa crucial en nuestras vidas, para traer su presencia. Por eso es que es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Usted está feliz con Emmanuel? Cantamos un himno ayer cuando cantamos aquí. Bonito que el himno. Oh Señor Jesús, es para estar con nosotros. Él está en nosotros. Es para vivir con nosotros. Es para disfrutar de su presencia diariamente. Entonces Mateo comienza así de lo alto con ese nacimiento. Él viene con una misión de vida, de traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Y eso es muy importante porque el rey al venir, él trae su gobierno. Y para nuestra vida hoy es importante el gobierno, la autoridad, porque eso va a tener una fuerte influencia en la cuestión de nuestra obediencia. Cuando la autoridad viene, entonces yo ya sé dónde voy a mirar, cuál va a ser mi referencia. Todos nosotros estamos en la calle, obedeciendo las leyes de los tránsitos, lo que las autoridades están determinando, pero ahora tenemos una autoridad mayor, una autoridad celestial. Por eso ese libro de Mateos trata sobre el Padre Celestial. Es de lo alto, es celestial. Y Él trae ese gobierno para nuestras vidas, para poner orden en nuestras vidas. Lo que el enemigo hace, lo que el enemigo hizo, que fue una obra devastadora, una obra demoledora. El enemigo sacó al hombre de la presencia de Dios y lo llevó a andar en la desobediencia, en sus pensamientos. Pero el Señor nos quiere traer de vuelta a lo normal, a la obediencia de Cristo. Amén. A nuestra sumisión, a nuestro Padre. Oh Señor Jesús. Y Él comienza en una sola obra. Él comienza una obra inaugural, Él es bautizado, Él pasa por toda esa aprobación. Y Él empieza en Mateo 4, cuando el pueblo estaba en tinieblas. El pueblo vio una gran luz, porque la luz llegó. El gobierno llegó y la luz llegó. Amén. Entonces dice 4:17. Entonces Jesús empezó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Nuestro primer paso es el arrepentimiento. Y nosotros pensamos que el arrepentimiento que era dar un giro. Nosotros estábamos yendo contrarios a Dios y ahí nosotros nos volteábamos y nos quedamos mirando para el Señor. Entonces dábamos ese giro y ese era nuestro cambio de mente. Pero en la conferencia pasada fue muy bien enfocado en que nuestro arrepentimiento necesita llevarnos a un nuevo plano. No es solo girar, sino que es subir al plano celestial. Amén. Vamos a subir para el plano celestial. Vamos a regresar al Señor. Y ahí a partir del 18 comienza a llamar a sus seguidores. Vio primero a Simón, a Andrés, y los llamó para ser pescadores de hombres. Venid conmigo y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejaron sus ocupaciones, sus redes y lo siguieron. Esa palabra seguir
Ella va a aparecer muchas veces en el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo, del reino de los cielos, es una cuestión de disposición nuestra, de seguir o no seguir. Ahí había un personaje que dejó de seguir, pero aquí nosotros estamos como seguidores, seguidores del Cordero donde quiera que Él vaya. En Juan 1, cuando Juan Bautista vio al Señor pasando, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí inmediatamente dos que estaban con Él siguieron al Señor. Así es nuestra reacción. Vemos al Señor y lo seguimos. Escuchó la palabra del Señor y lo seguimos. Si Él dice, ven, entonces usted deja todo y sigue al Señor. Eso es muy bueno para nuestras vidas. Eso hace una grande diferencia. No es solo una cuestión de ser discípulos, sino que más que eso, es nuestra disposición de seguir, andar detrás de Él, seguir al Señor. Y ahí vienen dos más, que es los hermanos Juan y Santiago. Y cuando Él lo llamó, y ellos, en el mismo instante, los anteriores fueron inmediatamente, estos fueron al instante, y ellos dejando el barco de su padre, lo siguieron. Le siguieron. Pregunte para su vecino en su casa, hermano, ¿usted quiere seguir al Señor? Vamos a seguir al Señor. Vamos a seguir al Señor. Amén. Como llamados del Señor, vamos a seguirle. Aleluya. Ahí el Señor comenzó a recorrer toda Galilea, comenzó a curar todo tipo de enfermedades. Las personas empezaron a traer los enfermos, porque cuando las personas están fuera del gobierno de Dios, lo que acontece son enfermedades, son dolencias, son cosas que necesitan acción del Señor. Son cosas que este mundo terrenal no va a conseguir dar a las personas. Entonces ahí entra para traer el orden, traer la cura, la salvación, porque es del reino de los cielos. Y ahí llega en el capítulo 5 y ahora vamos a subir al monte, el primer monte. Viendo Jesús las multitudes. Aquí lo que hay es multitudes. No faltan multitudes. Ahí el Señor subió al monte. Mire quién subió primero al monte, el Señor. Subió al monte. 5:1. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Qué cosa bonita. Mire, imagínense la cena. Jesús subió al monte. Como hoy nosotros subimos al monte. Subimos al monte. Y ahí el Señor se sentó. Y luego nosotros nos sentamos. Es un ambiente de descanso. Un ambiente de informalidad, de tranquilidad, de mucha paz. El Señor se sentó, no había ningún afán, ninguna ansiedad, ni iba para un lado ni para el otro, sino que se sentó. Y ahí la reacción de los discípulos que lo siguen debe ser esa: acercarse al Señor Jesús. Usted se quiere acercar. Yo necesito acercarme, porque ese acercamiento es mi salvación. Porque el Señor va a pasar a mostrarme algo nuevo. El Señor va a mostrar algo, una nueva ley, una nueva constitución. Todo es nuevo. Las cosas de la ley, el Señor ya las cumplió, pero Él quiere mostrar algo más elevado, algo superior. Por eso es que tiene que ser en el monte. ¿Entiende lo que significa el monte? Entonces subir al monte, porque el Señor va a pasar en el versículo 2 a enseñarles y decirles. El Señor empieza a abrir la boca. Y toda vez que nosotros nos aproximamos al Señor, la reacción del Señor es que voy a hablar para ellos. Yo tengo algo para decirles. En esta mañana el Señor tiene algo para decir. Tiene algo para hablarnos. Necesitamos estar conectados presencialmente. Por eso es que es tan importante hoy la palabra profética. Porque por medio de ella es que el Señor da dirección. Es por medio de ella que el Señor muestra su voluntad para nosotros. Es por medio de ella que el Señor dice, mire, necesito que haga esto.
Es por medio de la palabra que hoy, que sale la palabra de Dios, por medio de sus apóstoles, por medio de sus profetas, es crucial para los que quieren vivir la realidad del reino de los cielos. Y significa lo que es crucial. ¿Sabe lo que es crucial? Vamos, nos va a llevar directo a las nubes. A veces quedo solo en la casa y estoy lleno de felicidad, porque cuando escuchamos una pequeña palabra, nuestro corazón se llena de alegría y aquello produce una felicidad, y en cada semestre los niveles de felicidad aumentan por lo que Dios ha hablado. Dios ha traído su palabra para nosotros. Él quiere enseñarnos, Él quiere instruirnos, Él quiere orientarnos, Él quiere direccionarnos, pero necesitamos acercarnos. Oh Señor Jesús. Ahí el versículo 3, Él da una instrucción básica. La primera: bienaventurados, felices, los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino, porque es de ellos, es el reino de los cielos. El reino de los cielos es para eso. No, no es para los que tienen una actitud diferente, es para estos. Y en la versión King James actualizada, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los necesitados, los carentes, los que necesitan. No están llenos, no son los que ya tienen, sino que todos los días se están vaciando. Y yo necesito. No tienen miedo de ir al Señor a decir que les dé. Buscad y hallaréis. El Señor va a dar, pero solo va a dar a aquellos aquí. Entonces aquí podemos hacer una conexión con lo que estábamos hablando ayer, porque tiene que ver con la edificación. Tiene todo que ver con la edificación. Sin esa actitud básica, no va a llegar a la edificación. Para llegar a la edificación necesita primero esta actitud. Entonces ayer leímos Isaías 66. Los hermanos ya saben de memoria ese versículo. Amén. En la versión King James, Isaías 66, 1, para hacer la conexión con la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. El Señor nos está hablando. Aquí la palabra. El cielo es mi trono. Allá está el trono del Señor. Y la tierra estrado de mis pies. Y en el medio, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Y ahí prosigue. Ese lugar será el lugar de mi descanso. Es un lugar de descanso. El versículo 2 dice, sigue: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. El Señor. Ahí viene la afirmación. Pero miraré. El Señor solo va a mirar. Miraré a aquel que es pobre. La atención del Señor es una estima. Es aquella cosa, aquel sentimiento. Ese es mi querido, mi hijito. Es mi amado, el amado de mi alma. Yo estimo a este, al humilde y al pobre, al necesitado, al arrepentido de espíritu. Él envuelve una actitud de carencia, pero también una actitud de cambio. No aguanta, no conviene andar pensando en que tenemos todo, sino que tenemos que pensar en las cosas de alto. Porque si no tenemos ese espíritu, vamos a entrar en muchas peleas, en muchas trampas de Satanás. Hay muchas trampas sueltas por ahí. Porque la lucha es contra la carne y el espíritu. Uno es de Dios y el otro viene del origen del diablo, que está insertado en el viejo hombre. Entonces los dos son opuestos. Pero Dios mira nuestro espíritu, porque ese es su lugar de descanso. Ese es el lugar donde Él habita. Ese es el lugar donde Él tiene comunión con nosotros.
es donde nuestra conciencia, ella es sensible. Ella, ella al punto en que usted cae, usted regresa para el Señor. Entonces vale la pena acordarnos del rey David en los momentos en que no tengo que hacer, cuando tengo todo en la vida, cuando mi vana vida pasada, solo los antiguos entienden. Si los jóvenes saben es porque los padres hablaron, o los abuelos. Estaba todo en el jardín y la mujer apareció. ¿Qué puede resultar de ahí? Confusión, una trampa. No dio otra. Ahí cuando él se dio cuenta, ahí él escribió el Salmo 51. Ahí delante de tantas cosas, él habla una frase. Crea en mí, oh Dios. Yo tengo muchas cosas, pero a veces no me doy cuenta. Entonces necesito que el Señor crea en mí un corazón puro, un espíritu inquebrantable. Porque es con eso que yo voy a vencer las cuestiones de mi carne, mi lascivia, mi deseo maligno. Vamos a vencer las discusiones, vamos a vencer aquella falta de perdón. Nuestro corazón está lleno de esas cosas, pero ahí el Señor está hablando algo en nuestro espíritu. Vacíelo, vacíese. Es como cuando nos levantamos por la mañana, estamos en la casa y la esposa hizo alguna cosa, entonces no invocó el Señor, no estaba en el espíritu, no estaba muy pobre, estaba rica, estaba... Entonces ella habla alguna palabra atravesada. Y ahí entonces el enemigo usa, y entonces llegamos a la esposa y llega peor de lo que ella dijo, y entonces en esa hora no avanza, usted no avanza. ¿Por qué? Porque el camino más fácil es la discusión. Nos gusta discutir del hombre, pero el trabajo del espíritu es llevarnos, es para apuntar al espíritu. Y en el espíritu va a tener un elemento que conecta con Dios, que es la oración. Y hoy usted puede orar y decir, qué cosa terrible. Ahí tiene dos opciones. O se arrepiente o pide perdón. Los hermanos nos gusta hacer unas cuentas. Pero, o sea, te perdono, pero no te quiero ni ver. ¿Cómo es eso? Eso es algo nuevo. Es una nueva frase. Yo me quedé asustado cuando escuché eso. Yo te perdono, pero no quiero volverte a ver. O sea, no es de la palabra de Dios que dice que lo perdonemos 70 veces 7 al mismo hermano. No quiere decir, no vale que se perdone a 70 personas, sino a un hermano, a aquel mismo. Ya, con 7, Pedro creyó que con 7 veces ya estaba lleno, pero necesitaba vaciarse. 70 veces 7. Cuando nosotros llegamos a cierta edad, 37 años de casado, nosotros empezamos a jugar. Yo ya te perdoné cientos de veces. Y ella dijo, no haga ni la cuenta porque yo te perdoné 400 veces. Se cerró. Capté tu mensaje. Señor Jesús. Bienaventurados. Ahí usted está feliz. Usted no queda feliz. Feliz, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh Señor Jesús. Y hay un versículo aquí atrás, en Isaías 57:15. Amén. Oh Señor Jesús, Isaías 57:15. Vamos a leer la King James actualizada.
Vamos a leer la normal primero. Porque así dijo el alto, hermanos. ¿Por qué necesita subir? Por causa del alto. El alto o en lo alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Él habita allá, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. Pero él habita también ¿para qué? Para permanecer en el alma, para que usted permanezca allí, es para vivificar, es para dar vida al espíritu, a los abatidos y vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí solo es felicidad. Bienaventurados. Entonces ahora en la versión King James actualizada. Ahora sí. Porque así afirma el alto y sublime. Aquel para siempre y cuyo nombre es santísimo. Habito en el lugar más majestuoso y santo. Y aún así estoy presente con el contrito y humilde de espíritu, a fin de proporcionarle un nuevo ánimo al quebrantado de corazón y un nuevo aliento al corazón arrepentido. Está presente, está presente. Está presente, dígale a su vecino, Él está presente con el humilde espíritu. Oh, Señor Jesús. Vamos a regresar a Mateo 5 porque si no, no vamos a salir de aquí. El Señor necesita proveer alguna cosa. El Señor comienza a hablar las bienaventuranzas, luego Él entra en la influencia, la función de la iglesia, en la tierra, ser salvos, ser luz, dar sabor a esta tierra, dar esta vida a las personas. Por eso estamos en las ruas orando por las personas. Y ahí, para avanzar, con esa actitud, con esa base, da para la gente vencer esa parte del homicidio, del adulterio, todo lo que habla en el capítulo 5. Luego vemos que tenemos que tener un vivir elevado y que al final todo resulta en edificación. Y en el capítulo 7, donde el Señor termina toda esa nueva ley del reino de los cielos, ahí Él termina con aquel que edifique su casa sobre la roca. Amén. Miren solamente, el espíritu allí, abatido, contrito, humilde, pobre, para terminar en una casa edificada. ¿Va a tener lluvia? Va a haber viento, sí, pero no va a prevalecer, porque la casa está edificada sobre la roca, está firme. Ella aguanta la presión, ella aguanta la dificultad, ella aguanta cualquier probación, sea por la tierra o sea por lo alto, el viento, el río, sea tempestad, todo lo que venga, todo lo que sea negativo y venga por la parte del maligno para abater esa casa, Él va a permanecer firme, porque tiene la palabra con fundamento. Y en nuestra vida necesitamos tener la palabra con fundamento. Vamos a pegarnos a la palabra del Señor, vamos a aferrarnos a ella. Ahí tenemos el alimento diario. Ahí entonces usted va a decir, Señor, ven a hablar conmigo, trae tu palabra actual, tu palabra nueva. Entonces ahí termina el sermón, los enseñamientos, y entra en el capítulo 8 de una manera nada convencional, porque el Señor es el sacerdote. Él debería haber vuelto al templo, porque el templo está el sacerdote para servir, pero Él no fue para allá. Él descendió del monte y fue en busca de las personas. Él salió de la casa, salió de la caja, salió de lo común y fue en busca de las personas. Porque allá abajo, cuando Él desciende y deja, las multitudes lo siguieron, ahí la primera persona que aparece es el leproso. La lepra representa el pecado, la rebelión. Toda la cuestión de la rebelión
La primera persona que apareció es alguien que necesitaba ser curado, ser sanado, pero que necesitaba ser puesto en orden, ser puesto dentro del gobierno de Dios, dentro de la obediencia del Señor. Y ahí en el versículo 2 de Mateo 8, y aquí vino un leproso y se postró. Solo el Señor pudo verlo porque Él se acercó. Necesitamos acercarnos. Entonces diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Necesitamos acercarnos. Cuando nos aproximamos y hablamos, aquello que va a tocar nuestro corazón, Él va a decir, quiero, sé limpio. Gracias a Dios, todos estamos siendo lavados y purificados por la palabra. Estamos siendo trabajados por la palabra, por la iglesia hoy. Él nos limpia de toda rebelión, de toda desobediencia. Nosotros vamos quedando totalmente en orden. Ese es el reino de los cielos. Entonces en el capítulo 8, Él va a hablar de esa nueva modalidad de las ruas. Él sale en búsqueda de las personas, hace muchos milagros. Muchas cosas van a acontecer. No hay tiempo para hablar de eso, pero ahí llega un momento crucial en el final del versículo 9. Después de hacer tantas curas, Él ve las multitudes. Necesito de gente. Necesito de un equipo. Hasta el momento habían solo 4 con él. Los 2 que había llamado y los otros 2. Entonces él avanza aquí para el versículo 35. Ese es el relato de Mateo 9:35. Vamos a leer algo importante aquí en Mateo, en el capítulo 9, el llamamiento de Mateo, porque hablamos de los discípulos que le siguieron. Vamos a ver el llamamiento de Mateo, Mateo 9:9. Partiendo Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que también se llamaba Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Estaba trabajando, pero sentado. Sentadito ahí, esperando que los impuestos llegaran. Y el Señor pasó por ahí, lo miró y le dijo esa palabra, la palabra clave, sígueme. Ahí, sígueme. ¿El Señor está hablando eso para usted, sí o no? Para seguir ese reino, del reino de los cielos, necesitamos de esa actitud, seguir. Oír su llamado e inmediatamente levantarse. Él se levantó y le siguió. Amén. Él se levantó y lo siguió. Hermanos, vamos a levantarnos y seguir al Señor. Vamos a hablar para el Señor. Señor, yo quiero levantarme y seguir. Yo quiero levantarme y seguirte. Oh, Señor Jesús. Y luego en el versículo 35, y recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas. No estaba ya encerrado, sentado, sino que estaba en las ciudades, en las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor tiene ese mirar. Viendo las multitudes, se compadeció de ellas. Versículo 36. Su corazón se llenó de compasión. Como dijo nuestro hermano Pedro, de esplagnon. El esplagnon de Dios. La palabra en griego. O sea, de las entrañas. Surge aquel sentimiento de compasión por las personas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la situación de las multitudes, exhaustas, afligidas, peor y sin dirección, sin pastor para dirigirlas, para alimentarlas, para llevarlas a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Y ahí se dirigió a sus discípulos. Ahora es para nosotros. 37. A sus seguidores.
La verdad, la mies es mucha. No va a faltar multitudes. La cuestión está en los trabajadores. Los trabajadores son pocos, los obreros. Ahí él entra con un amor. El 38. Rogad al Señor de la mies para que mande trabajadores para la siega. Y cuando nosotros miramos para lo que pasó con Isaías, el Señor va a preguntar, ¿a quién enviaré? Y él dijo, heme aquí. Él dijo, yo estoy aquí, envíame a mí. Y es lo que el Señor está haciendo, nos está enviando. Y aquí en Europa han sido varios hermanos los que han sido enviados. Por eso quiero entrar al punto práctico en los 37 minutos de este mensaje. Necesitamos de tener aquellos hermanos que tienen aquel corazón de seguir al Señor y promover esa frase clave que vino del trono de Dios, que es, ¿puedo orar por ti? Yo hablaba antes, ¿puedo hablar por usted? Ahora estoy hablando, ¿puedo orar por ti? Porque ese es el ruego del Señor. La mies es mucha. Las multitudes están ahí. Pero necesitamos de aquellos que puedan conectar a las personas con Dios, llevarlas al Espíritu. Y Él puede orar por ti. Él puede orar por ti. Es para eso ahí, para llevar a las personas para conectarse con Dios. ¿Necesita trabajadores o no? Respóndanme. Los trabajadores son muchos, está repleto. No, son pocos. En la verdad, el Señor nos trata como pequeño rebaño. Somos pequeñitos porque es condición de poca fuerza. Somos en Lucas 2 el pequeño rebaño. 32. Gracias. Lucas 12, 32. Y poca fuerza de Filadelfia en el 3:10. Apocalipsis 3:10. Somos pequeños, casi nada, pero lo que va a hacer la diferencia es la oración que va a ser hecha por las personas. Oh Señor Jesús, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Uma homenagem para minha norinha. Mapot e ruga pentru tine. Mapot ruga pentru tine. Ninguém sabe o que eu falei, né? Nadie sabe lo que dije, ¿no? Es romaní. É romeno, minha. Es romaní. Cornel, para si também, viu? Aí, ó. Oh Señor Jesús. Eu ainda ensaiei um alemão. Yo ayer estaba ensayando el alemán. Darf ich für dich beten? Conseguí, Señor. Rogad pues al Señor. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla. El Pentecostés, amén. ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Minha homenagem para Itália, que meu nome vem daquelas bandas. Mi nombre viene de aquellas partes de Italia, Grimaldi. Posso pregare per te. Oh Señor Jesús. Han pasado muchas cosas, cosas maravillosas. Primero, nosotros somos salvos. Segundo, conectamos a las personas con el Señor, con el reino de los cielos. Y me voy a aventurar a dar aquí unos números. Entonces los 12 subieron al monte y comenzamos. Cuando vamos a hablar del puedo orar por ti, él tiene varias modalidades. Voy a hablar del comportaje dinámica ahora, porque ese encargo el Señor juntó con el puedo orar. También venía la necesidad de llevar libros a las personas, porque no es solo una cuestión de orar, sino también de alimentar. Vamos a ver un poco más frente el tema de la alimentación. Entonces, cuando el encargo de la oración entró, el Señor comenzó a cambiar ese lado del colportaje.
que antes era algo convencional, tradicional, né? Mas agora a coisa pero ahora todo quedó dinámico, ficou no estilo do Senhor. quedó del estilo del Señor, de ciudad en ciudad, de aldea en No aldea, trabalho, em todo lado. de la casa al trabajo, de todos los É lados. onde você estiver, né? Eis-me Es aqui, Senhor, envia-me para a mim. decir al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Começou no dia 26 de julho de Entonces 2021. empezó en el 26 de julio del 2021 un equipo de 3 jóvenes, uno en Valencia, uno en Madrid y uno en Lisboa. Agora o de Valência veio Ahora el de Valencia vino a Madrid con José y Lucas en Lisboa. e agora Y ahora se juntó el hermano Douglas hace casi un mes. Ahora son 4. pronto, já empatou com os 4 que o Senhor chamou. Ya empató con los 4 que el Señor llamó. E 2 em Hay Madrid, 2 en né? Lisboa, hay 2 en Madrid. São 9 meses. Entonces son 9 meses de actuación. Solo voy a hablar de números de ese equipo. Não se conta No se aqui cuenta os aquí los hermanos que han salido en el Portugal, en España, las salidas colectivas, salida individual, salida de los jóvenes, en Alemania, en Italia, en Suiza, en Francia, donde haya seguidores, donde tuviera trabajadores, allí es donde van a pasar las cosas. Aí 9 meses. Ahí olha, en los já 9 tá um meses menino, uma gestação ya aí. hay una estación, 9 meses de Aí, varón. até 14 Hasta el 14 de abril até 14 de abril fueron só de pessoas solo de que personas que receberam recibieron la oración de ese equipo de colportaje dinámico fueron 15.870 oraciones. 4 personas en 9 meses oraron por 15.870 personas. Los trabajadores son pocos, la mies es mucha, pero el milagro es el que el Señor va a operar mucho mayor. Amém. 870. Livros semeados. Libros sembrados, 3.766. Cuando yo hablo de esos números, a torcida, os adeptos, né, que até os anjos estão interessados. hasta los ángeles están interesados en Aí a esos gente vai números. dar um forte Entonces ahí amém, vamos a tá dar bom? un fuerte Então amén. vamos treinar do Vamos. início, porque o início foi assim, meia boca. Peço desculpa pela Pido disculpas por la sinceridade. sinceridad. Não vos quero No ofender quiero nem magoar. ofenderlos. Né? Estamos en el perfeccionamiento ahora. Então, entendeu? Entonces Vamos vamos lá allá. de novo. Vamos treinar Vamos a agora, treinar ahora. já que estamos aqui ao pé do monte. Estamos al Senhor pie del Jesus, monte. Solta o pino da granada. Suelta el pino de la colportor, granada, colportor. seguidor. Então vamos lá. Então, Entonces, vamos a seguir. até 14 Hasta el de abril, 14 de abril, dados gerais, posso orar por si. oraciones aqui, generales, só da- solo da del equipo de colportaje, dinâmica, fueron 15.870. 15.870. Você conectado, deu amém. E agora é palma. Aplauden. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro semeado. Libros sembrados, 3.766. Personas conducidas para la red de cuidado, 4.011. Señor Jesús, sin contar Irmãos, os los números irmãos que estão a sair. de los hermanos que han salido en las ciudades, porque estos son números de los que trabajan diariamente, son más direccionados, tienen el acompañamiento diario de los libros, de las oraciones, pero juntando los varios países que practican esto y al colocar junto con estos datos, esto aquí sube, esto aquí va para el monte, eso sale del pie y va para el monte. ¿No es maravilloso? ¿No es algo grandioso? ¿Quién podrá hacer eso si no es el Espíritu? ¿Quién podrá hacer eso si no fueran en esos tiempos finales con la predicación del Evangelio, con el Espíritu 7 veces intensificado? En el momento ahí explota, toma cuenta y nosotros podemos seguir al Señor en su misión de alcanzar a las personas y producir una iglesia edificada. Amém. Sem contar o QR Code. Acho que foi a conferência última. Acho que foi a conferência. El código QR que tuvimos fue lanzado en la conferencia pasada. Aquel, Isso aí, Matheus. Deixa eu- voy a tomarlo aquí. Voy a mostrar aquí.
Usted coloca en su carro, ¿entendió? En la maleta, cualquier lado. Y las personas van a buscar. Las personas van a ver. Ahí ya tuvo gente que buscó en Portugal, España, Italia y Reino Unido. Ya hay registros de personas que buscaron el Vida para Todos Europa por causa del código QR. Y yo no sé, voy a dar un breve testimonio de un hermano que fue a hacer una revisión del carro en Lisboa. El carro de él estaba aquella situación de oración. Ahí él llegó. Antes de ir, él oró: Señor, consagro a ti mi carro. Tú sabes la condición de él. Señor, sé conmigo en esta jornada. En serio, él oró. Y fue para la revisión, lleno de autoridad, gobierno allí en él. Y él llegó, llevó el carro de él allá, hicieron la revisión. Ya lleva 4 días. Parece que ese carro fue examinado como unos 4 minutos o más. Y ahí, después de que la persona hizo esa revisión, miró la situación y dijo: mire, usted necesita, presentó allá unas pequeñas cosas y ahí terminó. Ahora puede orar por mí. Él estaba vigilante. Cuando nosotros oramos, nosotros quedamos preparados. El Espíritu está pronto. Él oró: Señor Jesús, sé propicio para mi pecador. Y tal. El carro de él pasó el examen, pero la persona vino a recibir oración. Y él estaba en tal encargo del carro que él no se acordó que el código QR estaba en el carro. Ahí es que está. La persona, cuando hizo la revisión, miró todas las partes y miró y dijo: uy, ¿qué es eso? Es en alemán. Para entrenar. Gracias, Matías. Vio el carro, vio ahí él: puedo orar por usted en Portugal. Y ahí él fue para recibir oración. Hermanos, ¿qué es eso? Gracias, Matías. Hermanos, es eso lo que está aconteciendo. Porque Dios hoy quiere guiarnos y quiere ganar también a las personas. Por eso es que el corazón de Él se llena de compasión, y esa compasión hace que nosotros vayamos a las personas para poder alcanzarlas. La mies es mucha, los trabajadores son pocos, pero las oraciones hacen la diferencia. Vamos a hacer la diferencia. Y hay varias de esas personas que han sido introducidas a la red de cuidado, y esa red de cuidado va a pasar a enviar mensajes para alimentarlas. Ahí vamos a pasar a aquella otra bienaventuranza. Pero ya está en Mateo 20, 24, 45, si no me engaño. Que ahorita salté. Bienaventurados aquel siervo a quien su Señor, cuando viniere, le halle haciendo así. Ahí van a ver lo que están haciendo. Ahí está, Mateo 24, 46. Bienaventurado aquel siervo, feliz aquel siervo a quien su Señor, cuando regrese, cada vez más cerca, le halle haciendo así. ¿Quién está haciendo así? Tiene que estar haciendo. ¿Qué es lo que lo motiva? Es el 45. ¿Quién es pues? Miren, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El Señor está confiando siervos para nosotros, para darle sustento. Hay todas las semanas, usted le manda mensajes todo el día. Yo tengo un hermano que recibe
Él repasa para varios hermanos y cada uno queda con su red. Yo tengo una red llena de peces. Tienen aquellos que no saben, que no quieren ni saber, solo entran en la red para ver qué red es esa. Pero basta surgir una situación difícil en la vida de ellos y se va a acordar de aquel que oró por ellos. Y va a ser en la gran tribulación. Cuando el abominable tome cuenta de los que quedaron, se va a acordar, uy, aquel que oró por mí. Y en aquella hora va a mirar y va a decir, miren, vida para todos, necesito de esa vida para ahora. Ahí hay una guerrita allí en el este, una desolación total. Por eso es que nosotros seamos esos siervos buenos, fieles y prudentes, para que el Señor nos haya haciendo así, porque el Señor nos va a recompensar, nos va a galardonar. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de nuestro aquí es en vano. Todo tiene que ver con el reino de los cielos. Puede no ser en la empresa, ni en la media. No puede aparecer, puede que no aparezca, pero aquel que está sentado en el trono, Él está mirando y está dando atención, está estimando a ese que está haciendo así. Oh, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanos? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena ser ese hoy que está conduciendo a las personas a ser conectadas con Él? Oh, Señor Jesús. Eso se va a esparcir cada vez más. Por eso es que ahora, en el verano, voy a adelantar aquí. Los hermanos van a hablar, pero voy a adelantar. Tengo que hablar. Para los trabajadores, spoilers. Te voy a dar un spoiler. Entonces, ahora estábamos pensando en la conferencia de jóvenes, en aquel momento, pero ahora, debido a la necesidad del Señor, la carencia que el Señor tiene de alcanzar las personas, vamos a tener un CP, toda una estación, el CP de verano. Amén. Quédense conectados, especialmente ustedes los jóvenes, el joven que tiene tanto vigor y energía, conéctese al Rey, que usted va a tener un llamado especial. CP para pasar toda una estación va a ser oración, va a ser colportaje dinámica, va a ser muchas veces la red de cuidado, y eso ahí va a ser todo el verano ahora. Entonces muchos vendrán a Cristo, verán la gloria, muchos verán. Es verdad. Vamos a hablar con fe, muchos verán. Ven, aquí en Alemania muchos verán. Es porque el Señor quiere hacer eso. El Señor necesita encontrar el canal. Necesita encontrar el trabajador. Y ahí ese trabajador es el que se habla de la última hora, es el que va a cerrar todo eso. Ya ha sido hecho un trabajo desde la época que el Señor generó la iglesia, pero ahora en la recta final necesita velocidad e intensidad. Amén. Es ahí donde el Señor quiere ir. Es ahí donde el Señor quiere ir. Usted no sabe, pero el Señor quiere ir. Somos los seguidores del Cordero a donde Él quiera que vaya. Porque si no lo seguimos, ahí voy a dar un salto para Mateo 11. Señor Jesús. Amén. Ese capítulo 10 es muy interesante. Después leen porque él tiene varias situaciones. Tiene un llamamiento. Dentro del capítulo 10, haciendo un llamamiento de los 12, de la autoridad. Ahí da instrucciones a los 12. Ahí dice, no anden como andan los gentiles, no tomen ese rumbo, no anden de esa forma, ni entren en ciudades samaritanas, sino que busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel.
El Señor está con mucho encargo sobre la parte de Israel. Y a medida que sigan, versículo 7, a medida que sigan, y predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Predicad, el reino se ha acercado. Se conecta a la persona con la oración. Entonces necesitamos predicar eso. Él viene con una orientación, con ánimo, muestra también las dificultades, pero al final le muestra la recompensa. Y entra el capítulo 11. Estamos hablando de seguidores. Versículo 2. Podemos leer juntos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. El 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquí hay. Estamos hablando de seguidores. Y ahora vamos a hablar de un personaje. Eso es una grande advertencia para mí y para usted y para todos nosotros. Si nosotros no andamos y si no seguimos, vamos a quedarnos parados en la cárcel. El lugar donde Juan paró fue en la cárcel, quedó encarcelado, no salió de allí, no vio nada. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida de hoy. Si usted no levanta los ojos y ve lo que el Señor está haciendo y no lo sigue, cualquier cárcel nos puede parar. Por eso es que la vida de la iglesia es dinámica. Por eso siempre estamos todo el tiempo reinventando, siguiendo. Y porque cuando Él para, es increíble. Hasta lo que Él vio, desapareció. Él no vio al Señor. Él no habló que era el Cordero de Dios. Y aquí llega en ese estado donde no se dio cuenta. El Señor solo respondió así, no entró en detalles. Y respondiendo, le dijo a los discípulos de Juan que él envió. Aquí vamos a avanzar por causa del tiempo. Y dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Amén. Tenemos aquí el Juan Bautista, allá en Mateos 11, aquí. Pero tenemos un Juan Bautista aquí del Nuevo Testamento. Él está aquí, siguiendo al Señor, encabezado, dinámico. Ahí tienen a un Juan. Oh, Señor Jesús. Le di un abrazo ayer apretado. Hermanos, necesitamos ser ese Juan Bautista que siga al Señor. Ahí el Señor dice, los ciegos ven. Los ciegos están viendo. Usted llega para una persona para orar por ella. Ahora yo puedo ser conectado con Dios. Entonces ahí ya recibe. Yo puedo ser alimentado. Ya comienza a percibir que tiene otro plano para la vida de él. Es un plano celestial para la vida de él. El ciego comienza a ver. Los cojos andan. Mateo, sentado en la mesa de los tributos, estaba cojo, ¿no? Si usted no está cojeando en el pensamiento. Voy, no voy, me engaño, no me engaño. No va a salir de la esquina mientras siga así. En la hora en que él se levantó, ahí comenzaron a pasar las cosas. El cojo necesita andar. El ciego ve, los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Ahí está el público del Señor. Ese es el ejército que el Señor necesita formar en la tierra hoy. Ciego, cojo, leproso, sordo, muerto, pobre. ¿Usted se identifica con alguno de esos 6? Yo me identifico de más.
Y bienaventurados es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Gracias al Señor. Bienaventurado. Usted es un feliz. Hable para su vecino. Yo estoy feliz. Yo soy feliz. No hay motivo de tropiezo. Aquí en ese camino nosotros no nos vamos a tropezar. No nos vamos a tropezar. Por el contrario, vamos hasta la gloria. No se lo pierda mañana. Mañana. Oh Señor Jesús. Pero eso, hermanos, acontece en el versículo 25 de Mateo 10. En aquel tiempo exclamó Jesús. Mateo 10, Mateo 11, 25. En aquel tiempo, cuando están aconteciendo esas cosas, respondió Jesús: Te alabo, Padre. Amén. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Qué sumisión, qué reconocimiento de la autoridad. Gracias, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los sabios y los entendidos no saben de esto. Los gobernadores no saben de eso. Los filósofos no saben de eso. Y las revelaste a los niños. Amén. Y las revelaste a los niños. Hermanos, eso aquí es para nosotros agarrar, revelar a los niños. Porque el grande no sabe de eso, porque los pensadores no saben de eso, los grandes de esta tierra no saben de eso, pero los niños, los del pequeño rebaño, los que están en ese lugar, los que son flaquitos, de poca fuerza, esos ganan la revelación. Señor Jesús, oh Señor Jesús, lo reveló a los niños. Amén. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque el Señor nos quiere revelar eso. Y va a revelar, y cada día va a revelar más, porque su palabra no para. Pasan los cielos y la tierra, pero su palabra no pasa. Entonces Él nos anima al final de ese capítulo a descansar en el Señor. Y ahí entra en el capítulo 12, que aún es el Señor del sábado, y muestra una cosa importante. Aquí, que es, quiero realzar, que es la señal de Jonás. Es la mayor señal de todos los tiempos. No hay señal mayor. Si hay una cuestión de enfatizar, a presentar y mirar, cuando preguntan alguna cosa, es muy conectado a las señales, pero ellos no van a tener señal sino esa, la señal de Jonás, que pasó 3 días en el vientre del pez, y después de 3 días él vino, él resucitó. O sea, él va a pasar 3 días en la muerte, pero no se va a quedar en la muerte, sino que voy a resucitar. Pero a veces nos olvidamos de que hay una resurrección cuando solo miramos la muerte. Eso es una lección para nosotros, para una aplicación en nuestra vida. Necesitamos ver que vas a morir, pero también te voy a resucitar. Por eso es que bautizamos a las personas. En esa cuestión de la red de cuidado, difícilmente hay una reunión en que solo tenga los mismos hermanos, porque ahora está unos que entran y se conectan, tienen otros que vienen a la reunión y hay otros que pasan por el frente. Y ahí, ellos cuando vienen, ellos entienden que ese ambiente es diferente, porque aquí Dios es el que está cuidando, porque Dios es quien está operando en la vida de cada uno. La semana pasada tuvimos un bautizo de una hermana que estaba en la red de cuidado y ella sintió que necesitaba ser bautizada. Así, sí, lo sintió, un sentimiento interior brotó, el Señor se lo reveló a un niño, lo reveló para ella.
Y en ese día, cuando ella fue alcanzada en un día, en un lugar, y en el mismo día y en otro lugar, por el mismo hermano. Eso fue lo que llamó la atención. Eso no es un milagro. El hermano oró por ella en un lugar, ella fue a resolver y luego llegó al otro lugar y el hermano volvió a orar por ella. Y ella dijo, eso aquí no es natural, esto es de Dios. Es un zigzag del Espíritu. Y lo encuentra por aquí, lo encuentra por allá. Y luego el otro día ella ya estaba siendo bautizada y ella oró, Señor, quiero morir en mi viejo hombre y resucitar en un nuevo hombre. Esa es la señal de Jonás. Esa es la obra de Dios en un seguidor, de un Moisés. Usted va para el desierto a morir, pero cuando usted sale de allá va a ser conducido, va a resucitar como un nuevo Moisés para conducir al pueblo a la buena tierra de Canaán. ¿Por qué necesitamos morir y resucitar primero? Para nosotros ser encontrados dignos delante del Señor, cumplir con su voluntad y también para ser modelo para otros ir y volver. Yo necesito morir y resucitar todos los días. Oh, Señor Jesús. Esa es la señal de Jonás. Entonces aquí ya al final yo voy a concluir. Tengo 2 minutos. Oh, Señor Jesús. Capítulo 12 de Mateo. Oh, Señor Jesús. Ahí el capítulo 13 entra en la cuestión de la... La semilla está siendo sembrada en cada corazón. Tenemos las semillas, los libros. Tenemos la oración y los libros para sembrar. Y esas semillas van a hacer la obra también. ¿Usted cree en eso? Ya está pasando. Amén. Porque la obra de Dios es esa. Es introducir un reino en esta tierra y el Señor está sembrando y va a caer en buena tierra, en corazones que van a absorber y van a querer y seguir al Señor. Capítulo 13 y en el capítulo 14 la muerte de Juan Bautista, murió. Si no sigue al Señor, el resultado es muerte. Ahí pasa la primera multiplicación de los panes. En esa multiplicación más interesante, en el capítulo 14, versículo 18, el Señor dijo, traed 5 panes y 2 peces. Y el versículo 19, vamos a acercarnos ya al final. Mateo 14, 19 dice, y habiendo mandado que la multitud se sentare sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos en el cielo, los bendijo. Lo que viene hasta el Señor es la bendición del Señor. Cuando colocamos en la mano del Señor, ¿qué es lo que hace? Bendice. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y los discípulos a la multitud. ¿Y aquí cuántos estos fueron? Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lo que está pasando hoy es una multiplicación. Es la multiplicación de oración, de pan, de palabra, que está alcanzando a tantas personas al mismo tiempo. Y ese milagro, él solo ocurre por causa de una cosa, un detalle importantísimo. Un milagro no ocurre, hermanos. El Señor bendice, el Señor bendijo, pero el milagro ocurre cuando llega a nuestras manos. Es cuando vamos a distribuir. Ahí nosotros percibimos, va a alcanzar para tantas personas. Ese es el milagro. Mis hermanos, crean, es el milagro de la multiplicación. ¿Cómo es que tan poca gente puede alcanzar tantas personas, que lleva alimento para tantas personas?
Esa es la primera multiplicación. Y aún va a tener la segunda en el capítulo 15, pero no voy a entrar ahora porque el milagro ya aconteció. Entonces no necesito bromear 2 veces, por lo menos hoy. Porque el Señor está haciendo hoy en la tierra. Él está preparando los materiales para la edificación. Amén. Entonces hoy cabe a nosotros, capítulo 15, para llegar luego al 16, dejando toda la tradición de ancianos, las cosas del pasado, no dejar que esas cosas nos prendan, nos amarren, sino que estemos conectados a lo que el Señor quiere hacer, al enfoque de su voluntad. Amén. El enfoque de su voluntad. ¿Dónde es que está? Está con la familia. En el final del capítulo 12, cuando la familia de él, regresemos un poquito, en el capítulo 12, él estaba ahí en su misión y apareció la madre y sus hermanos. Y en el versículo 40 dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y la extendiendo la mano a sus discípulos, en el versículo 49, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera, ese es el enfoque, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ese es el enfoque del Señor. Obviamente, no vamos a abandonar a nuestras familias, vamos a orar por ellos, vamos a suplirlos, pero el enfoque es la voluntad de nuestro Padre. Nuestro foco, nuestro primer enfoque es hacer la voluntad de nuestro Padre. Y esto aquí, del Padre Celestial. Para finalizar, es esto mismo. Capítulo 15 tiene la tradición, pero ahí el Señor presenta a la mujer cananea que está con aquella hambre, con aquel deseo. Ella no tenía ni derecho, era una gentil, pero ella dice así, Señor Jesús. El versículo 25 del capítulo 15. Y ella vino y lo adoró diciendo, Señor, socórreme. Alguien va a decir eso. Es lo que más hemos escuchado. En la hora en que el Señor, las personas dicen, Señor, ayúdame. Ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Es lo que el Señor quiere hacer con las personas, socorrerlas. Sean cananeas, sean de fuera, cualquier nación, nosotros necesitamos llevar ese socorro. Es la segunda multiplicación. Y ahí entra el capítulo 16. Luego, más en la noche, y no se lo pierdan. Si no me emociono. Gracias al Señor. Vamos a levantarnos y agradecer al Señor. Oh Señor Jesús, Señor, gracias te damos porque ocultaste estas cosas a los sabios entendidos y lo revelaste a los niños, que estamos en esa condición de pequeños, sin fuerza, con un espíritu, con nuestro espíritu conectado a tu espíritu. Oh Señor, de manera contrita, arrepentida, para recibir lo que viene de ti. Señor, encuentra en nosotros esos seguidores que quieren hacer tu voluntad aquí en la tierra. Oh Señor Jesús, que quieren edificar la iglesia. Necesitas de esos materiales, Señor. Venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Aleluya.